Bueno, Leo, estamos aquí en tiempo de delicias y vamos a disfrutar de este manjar que hemos preparado y que queremos también compartir con nuestro público, nuestros hermanos, amigos que nos sintonizan. Y vamos a hablar del llamado. El llamado que muchos entienden al ministerio, a ser pastor, a ser evangelista, a ser maestro. Es exclusivo ese llamado, es lo único que se puede atender de parte de Dios, o el llamado es otra cosa. Yo creo que el llamado, Eri, es otra cosa, pero Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Dios bendiga a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, de una manera especial. Estamos en tiempo de delicia y creo que es la segunda vez que nos encontramos aquí, Eri, y si estamos aquí sentados es porque hemos entendido que tenemos un propósito de vida, Eri. Y un Y, que, llamado. y un llamado, Eri. Y qué bueno que estamos aquí específicamente. Vamos a hablar del llamado, Eri. Es como te decía, hay tres temas que son muy predicados dentro de la congregación evangélica. Y es, número uno, el desierto. Número dos, el proceso. Número tres, el llamado. Y cuando los pastores, evangelistas y misioneros predican esos temas, suelen hacer muchas repeticiones a menudo de lo mismo, Eri. ¿Por qué? El llamado, te dicen, si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Es lo mismo que tú escuchas siempre. Tú no vas a morir en el desierto. El proceso no fue para muerte. Y esos son los temas muy populares en el ámbito cristiano que escuchamos a menudo. Pero la psicología enseña o explica que todo lo que tú percibes y observas constantemente moldea tu creencia, tu forma de pensar y tu realidad. Nosotros como parte que somos del cuerpo de Cristo y miembro, Eri, que estamos dentro del Evangelio, muchas veces entendemos que porque estamos dentro del Evangelio, somos los que cargamos un llamado y un propósito de vida. No olvidamos de aquellos que están allá afuera, aquellas mujeres que están en un prostíbulo prostituyéndose, Eri, hombres que están bebiendo cerveza, romo, drogándose y viviendo una vida totalmente depravada. Pero al igual que usted y mi persona, Eri, son personas que también tienen un llamado con el simplemente hecho de nacer en este mundo. Hay algo que se llama el Olam Hashemono, que es el mundo de las almas. Hay algo dentro de ti que sí supo a lo que venía a este mundo. Sabía la función que iba a cumplir en este mundo. Por lo tanto, aceptó con alegría venir a este mundo. Ahora es tú tener comunión y alinearte a eso que tú tienes dentro que te va a hacer entender tu tarea en este mundo, Eri. Entonces es posible que el vacío que mucha gente siente en el mundo es porque está lejos de su llamado. Sí, sí, totalmente. Mira, Eri, estamos hablando acerca del llamado y realmente el propósito viene del alma y el alma es divina. El alma, Eri, es divina y el propósito está complementado, ligado a nuestra herida, a nuestro trauma. Y todo lo que me ha podido suceder en este mundo, Eri, fue perfecto para que yo pudiese cumplir mi tarea. ¿Por qué te digo? Porque cuando hablamos de llamado es como tú comenzaste al principio, entendemos, bueno, yo soy evangelista y eso es lo que voy a hacer. El llamado tiene que ver con el propósito, pero el llamado viene implícito en tu nombre, Eri. Dios a todo el que tiene un llamado, Dios lo llama y lo llama por su nombre. Y ahí radica todo. La palabra nombre, Eri, viene de una palabra Keshem, que tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con la esencia misma del ser. O sea, en tu nombre está tu llamado y el propósito de vida. O sea, en tu nombre viene implícito la tarea, la función que tú viniste a realizar en este mundo. Y tú necesitas saberlo. Tu padre, cuando naciste, te pusieron Eri. Tú podrías escuchar la voz de Dios audible, Eri. Y tú, como sabes que te llama Eri, tú respondes por Eri. Pero si Dios ve
que todavía tú no has podido entender cuál es la función o la misión que tú viniste a realizar, Dios, y tu nombre no va de acorde con tu llamado, entonces Dios te va a cambiar el nombre porque Dios ya te había puesto nombre desde la eternidad. No sé si tú entiendes esa parte ahí. Aunque ese cambio de nombre pueda darse en este plano, como sucedió con el caso de Abraham. Perfectamente, Eri. Mira, ahora que tú tocas el tema de Abraham, Eri, es muy importante saber con respecto al tema de Abraham. Fíjate que cuando vemos Génesis capítulo 12, nosotros vemos el primer llamado que Dios le hace formalmente a un hombre. Vemos Génesis capítulo 2, 12, pero si tú ves el encabezado, Eri, dice Dios llama a Abraham. Pero realmente no han enseñado que en Génesis capítulo 12 es donde Dios llama a Abraham. Pero cuando tú lees el texto bíblico dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, Dios viene teniendo un trato con Abraham. O sea, Génesis capítulo 12, Dios simplemente nos muestra una porción de la conversación que ya viene teniendo con Abraham cuando le hizo el llamado. ¿Por qué? Porque Abraham tenía 75 años cuando Dios nos lo muestra en Génesis capítulo 12. No sé si me dejo entender, Eri. Entonces, fíjese algo. Cuando tú me mencionas el cambio de nombre de Abraham, Eri, la palabra Shem, que tiene que ver con nombre, también tiene un nombre o un título del Eterno que es Shaddai, que también viene la palabra... Viene vinculado a lo divino. Viene vinculado a lo divino. Y eso te hace entender. Eso surge cuando Dios pone su soplo en el hombre en el jardín del Edén. Perfectamente, Eri, pero es tan poderoso lo que te voy a decir ahí, Eri, porque recuérdate que tú me acabas de hablar de Abraham. De Abraham Dios le cambia y lo llama Abraham. Hay un cambio de nombre. Entonces, cuando viene el cambio, si Dios te marcó y te selló y te cambió el nombre, es porque Dios te va a transicionar. Es porque Dios quiere que tú descubras en quién tú estás llamado a ser. No sé si me dejo explicar, Eri, pero realmente en tu nombre está implícito todo lo que tú viniste a realizar en esta tierra, tu misión, la función. Eri, y cuando tú conoces esa parte de ti, eso es algo bien maravilloso, Eri. Abraham estuvo allá con sus familiares y de repente Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Cuando tú observas, Eri, Dios le dice, Dios no puede aparecérsele a Abraham y decirle de repente, vete de tu tierra. Es que ya había un conversatorio entre ellos. Ellos tenían una amistad ya, o un acercamiento. Había un acercamiento, Eri, había un acercamiento, pero le dice, hay algo extraño que yo noto ahí. Le dice, vete de tu parentela. Y luego le dice, y de la casa de tu padre. Nosotros siempre entendemos, bueno, parentela tiene que ver con la familia. Usted ha escuchado predicadores que cuando hablan dicen, bueno, cuando Dios llama a Abraham, Abraham salió en desobediencia porque le dijo que dejara la familia y salió con la familia. Ahora todo va a depender de la traducción judía, del contexto o en el hebreo bíblico, el uso varía en el contexto. Porque cuando tú ves parentela, tú ves mispajá, que tiene que ver con familia, o descendencia, o tribu, o un clan. Pero si tú dices que Abraham salió en desobediencia, porque Dios le dijo que se llevó a su familiar y a su padre, tarea, entonces es porque tú no has entendido el contexto del texto. Porque cuando tú entiendes el contexto del texto, entonces te das cuenta que hay un conjunto de circunstancias ahí. Eri, en un contexto del texto suele pasar, hay un contexto histórico, hay un contexto social, un contexto político, personal y cultural. Y realmente el contexto del texto te hace comprender plenamente lo que el texto te está diciendo. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto para que la audiencia, Eri, pueda
desgustar lo que es la parte del llamado, lo que estamos tratando de explicar aquí, es que si Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y Abraham sale con la familia, entonces tenemos que ver en el contexto, usted sabe qué es, de parentela. Hay una palabra que se usa para parentela que es modelé, que significa lugar de nacimiento. Dios lo que le está diciendo a Abraham, sal de tu lugar, ¿Dónde nací? del lugar de donde tú naciste. O sea que él cumplió. Él cumplió. Ok. Y por eso es que Dios sigue hablando con Y él. que él se mantuvo con él. Si hubiera desobedecido, entiendo que Dios no hubiera seguido. Perfecto. Pero hay algo que me llama también a la atención, Eri. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra. Usted me dirá, pero varón, la Biblia es que lo está diciendo. Y yo quiero que tú, el que nos esté escuchando ahora mismo, Eri, está en la obligación de cuestionarnos. Claro, usted está en toda la obligación de cuestionarnos. Ahora, cuando usted cuestiona, tiene que ser espiritual. Porque cuando usted cuestiona siendo espiritual, usted cuestiona desde la humildad, no desde una ira, no desde un pique, desde el ego. Eso no es así. Porque hay niveles de conciencia y a veces la gente malinterpreta las cosas. Y es como vengo diciendo, Eri, porque hay gente que me han hecho entender, no se necesita aprender tanta cosa para uno irse con el Señor. Pero Jesús dijo, mira, estudien las sagradas escrituras porque en ella os parece que está la vida eterna. Hay gente que te dicen, pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre Pedro y dice la Biblia que Pedro era un hombre iletrado. ¿Y por qué entonces que hay que estar tanta cosa y tanto? Y es porque cuando tú ve a Pedro como un hombre iletrado y usted dice, bueno, la Biblia que lo dice, es porque tú desconoces el cuadro que representa el ciclo de la vida de un judío. Eso pasa, Eri. Entonces no queremos desenfocarnos del llamado. Estamos concentrados en el llamado. Hay algo que tú mencionas y es que déjame coger este pincho para hacerte una pregunta importante. Yo voy a coger uno como estamos en tiempo de delicia, Eri, también. Hay empate. Sí. Mira, tú mencionas algo importante y es que todos somos llamados a conocer, valga la redundancia, el nombre que Dios nos puso. Y humanamente hablando, yo entiendo que eso no va a ser posible para todos nosotros en este tiempo, pero en Apocalipsis hay un detalle importante y dice que Dios nos va a entregar una piedrecita blanca y en ella un nombre escrito. Esto tiene que ver con lo que tú mencionas. Mira, fíjate algo, Eri. Tú acabas de hacer una pregunta donde Dios le dice, donde en Apocalipsis, dice que el que venciere yo le daré un nombre nuevo que no conoce. Fíjate, Dios, de antemano, Eri, siempre ha querido que tú conozcas quién tú eres. Quién tú eres. Porque cuando hablaba del nombre, Eri, desde que tú comienzas a cumplir con la función que el Padre te encomendó a hacer, Eri, tú estás venciendo. Mira, hay algo que me está haciendo un pequeño ruido y me gustaría introducirlo ahora para ver qué te parece. ¿Qué es ahora en esta? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo establece que nuestra identidad está ligada a Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas que yo hago, no las hago por mí, por mi propia cuenta. El mismo Jesús también hacía esa reflexión con respecto al Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. El tema de la identidad del ser humano cuando está encaminado a lo divino, a lo santo, su identidad terrenal empieza a irse acercando a la personalidad de Cristo. En este caso, porque Cristo es la imagen del Padre. Esta identificación individual de cuál es mi nombre, que era algo que se veía mucho en el Antiguo Testamento, ¿entiendes tú que ahora en el Nuevo Testamento y en el tiempo de la iglesia se traduce para la identidad de Cristo en nosotros o tenemos que perseguir un llamado individual y personal?
Claro, yo creo que hay que perseguir un llamado individual y personal, porque es individual y personal, Eri. ¿Por qué? Porque es que la tarea que tú viniste a realizar, solamente tú debes saberlo, el Padre que te lo dio te va a hacer entender cuál es la tarea que tú viniste. Fíjese que Pablo, cuando entendió que ya estaba próximo ya a terminar ya con el cumplimiento su carrera, dijo, he acabado La carrera. la carrera. ¿Y qué más dijo? Guardado la fe. He guardado la fe. Por lo tanto, dijo, me espera una corona de vida Corruptible. incorruptible. Entonces, vemos que hay una parte dentro de Pablo que le está haciendo entender, y Pablo ya entendió que ya había culminado. Entonces, es de manera individual que Pablo está entendiendo que ya él culminó. Porque él fue que cumplió su parte. Sí, exacto. Entonces, también lo vemos en Jesús de Nazaret. Jesús, hubo un momento, Eri, que es como venía hablando detrás de cámara. Jesús lo vimos en escenario de milagro de unción tan poderoso, los muertos resucitando muertos, los paralíticos levantándolo, los enfermos siendo sanados. Y luego vemos a Cristo que le dice, Padre, he acabado la obra que tú me diste a hacer. O sea, la tarea que tú me pusiste desde la eternidad hace un tiempo, cuando yo me despojé de allá de todo lo mío, entonces ya yo lo terminé. Y le dice, ahora glorifícame con la gloria que yo tuve antes de que el mundo fuese. El llamado está ligado a una asignación, es lo que tú quieres decir. El llamado está ligado a una asignación, Eri. Pero ¿qué quiero explicar con todo esto, Eri? Es que nosotros, si estamos aquí en este mundo, no estamos por estar, no es una casualidad. Con el simple hecho de tú nacer en este mundo. ¿Cuál es el error más común que cometen los creyentes con respecto a su llamado? No, porque la gente entiende que un llamado, Eri, bueno, yo soy pastor, me quedé ahí, no. Yo soy evangelista, como tú comenzaste, no. El llamado abarca más de ahí. El O sea, llamado... que tú puedes ser un abogado y con tu carrera como abogado cumplir con tu llamado. Claro, Eri, tú puedes cumplir con tu llamado haciendo las cosas seculares también, porque es un balance fuera de tiempo y a tiempo. Tú debes cumplir con tu llamado. Tú lo que no te puedes detener. Eri, tú hablaste claramente de Abraham y estuvimos hablando. Siempre tenemos que enfocarnos a ese hombre Abraham. O sea, pues mira otro ejemplo. Un llamado extraño pudiera ser el de Rahab. Ella fue una espía que traicionó a su pueblo porque ella estaba en Jericó. Y de acuerdo a la historia, ella fue la que le dio albergue a Josué y Caleb mientras ellos fueron a reconocer la tierra. El llamado de ella era ramera. ¿Qué tú dices de ella? Eri, se va a ver como muy repetitivo este conversatorio, pero vuelvo y tengo que volver a repetirte, Eri, todo radica en el nombre, Eri. No importa que tú lo estés viendo como una ramera, Eri. No importa que tú estés viendo como una ramera. Eri, te voy a decir algo aquí ahora mismo. Los ángeles tienen una misión específica y el alma del hombre es superior a los ángeles. Alguien me dijo, Eri, y yo quiero, no coja este porte, pero tú le das para allá. Alguien me dijo, ¿por qué si tú dices que los ángeles tienen una misión específica y Luzbel era el encargado de adoración, por qué entonces no siguió como encargado de la adoración? Y yo le dije, Eri, que Luzbel siempre fue, Dios lo creó para que él se revelara. Porque su identidad, su nombre real, porque todo está en tu nombre, incrustado, la función, el trabajo, la tarea que tú vas a hacer. Porque su nombre real es Samael, que tiene que ver con el que Dios cegó. ¿Y cuál es la función de él? Cegarte. Para que Él es el que está ciego, porque si Dios lo cegó, el que Dios cegó.
Pero ¿cuál es la función? Tú vas a operar conforme al nombre que tú tienes. Bueno, él se encarga de cegar a la gente. Exactamente. Entonces, porque en el nombre ahí es que está el secreto, Eric. Por eso es que mucha gente está ciego, entenebrecido, y por eso es que la palabra habla de eso, de la ceguera espiritual. Exactamente, Eric. ¿Por qué? Porque usted comenzó bien y me dijo acerca de Abraham. Con quien Dios trataba era con Abraham. A quien Dios después bendice con todo es Abraham. En el cambio de nombre Dios lo transiciona. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y Dios le está diciendo, vete, pero Dios va a tratar con ese hombre. Dios va a hacer algo poderoso con este hombre. De hecho, cuando Dios le dice, vete de tu tierra, la palabra que se utiliza ahí es letlejá. Vete para ti, vete para tu propio bien, o ve hacia ti. ¿Por qué? Porque la palabra letlejá tiene que ver con un movimiento, con dos movimientos contrarios, tanto para afuera como tanto para aquí adentro. Abraham buscó y buscó y buscó afuera y nunca encontró nada. Entonces Dios le dice, ve hacia ti. Pero si tú logras encontrarme, parafraseando, si tú logras encontrarme dentro de ti y te das cuenta que yo soy la fuente, entonces deja. Es como un llamado a desapegarse, porque en aquel entonces incluso el lugar de nacimiento era algo que le daba identidad a la gente. O sea, José de Arimatea, Saulo de Tarso. O sea, la gente estaba ligada al lugar donde nacía. Entonces Abraham seguramente estaba ligado a Ur. Entonces posiblemente ese llamado de Dios de desvincular a Abraham de su lugar de nacimiento es como llamándolo a desconectarse de lo terrenal. ¿Tú crees que va por ahí? Sí, va por ahí, Eri, también, pero desvincularte a tu lugar de nacimiento, a tu gente, es un sacrificio. Y si Dios te llama para que tú hagas un sacrificio, Dios nunca te va a poner a hacer un sacrificio si no es para tu propio bien. Él te va a llevar a otro lugar mejor. Él te va a llevar a otro lugar mejor. Esa es la respuesta, Eri. Dios nunca te va a dar algo, te va a quitar algo, si no es para darte algo mejor. Dios es experto haciendo las cosas que Él sabía hacer, porque Dios es misterioso, Eri. Él obra en sendero misterioso, Eri. Y Dios le dice a Abraham, mira, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y es importante saber un punto aquí, Eri. ¿Y cuál es el punto, Eri? Y es que cuando Dios trata con nosotros como ser humano, Dios no miró como estaba Abraham. Abraham podría no decir que era el primer ateo, porque Abraham no creía en lo que estaba viendo en su familia. Dios es de su familia. ¿Por qué? Porque realmente su familia, su padre, todo el mundo estaba viendo el mundo de una manera y Abraham estaba viendo el mundo de otra manera. Entonces, donde hay tanta gente y tú solo estás en contra de tanta gente, entonces el problema eres tú. Así es que te van a ver, el problema eres tú. Entonces, para ello, Abraham ya estaba un hombre reverde. Entonces, ¿qué es Ur de los Caldeos? Un lugar de fuego. Si tú no quieres ajustarte, ni quieres tampoco alinearte conforme al propósito que nosotros estamos entonces edificando aquí a la gente, entonces lo que vamos a hacer contigo te vamos a quemar. Y ahí es que Dios le dice, vete de tu tierra. Antes que te quemen, vete de ahí. Y te voy a mostrar una tierra, a la tierra que yo te mostraré. Entonces, Eri, Abraham, hay una gran enseñanza conforme al llamado del Señor. Y yo creo que todo aquel que nació en este mundo y está aquí en este mundo es porque porta un llamado, porta un propósito de vida. Hay algo importante ahí con este tema de Abraham, y es que Abraham no recibió un plan completo de todo lo que Dios quería hacer con él. Dios le dio el primer paso, le dijo, sal de tu tierra. Y eso es una incertidumbre tremenda. O sea, tú vas a desconectarse de tu casa, de tu gente, del barrio donde te criaste, de la ciudad donde creciste, y te vas a ir a un sitio que tú no conoces. Entonces, ¿qué pasa con la mentalidad de hoy? Que hay que tener un plan completo de A, B, C, D, E, F, E.
todos los pasos descritos, y si no me dan todo bien explicado, no salgo hacia el llamado que Dios me está haciendo. ¿Qué tú dices sobre eso? Mira, Eri, lo que tú acabas de decir es sumamente importante y la audiencia que nos escucha debe prestar atención aquí. Mira, hay algo que yo visualizo en Abraham, Eri. Y no hemos quedado ahí, Eri, en Abraham. No, porque también Moisés tuvo un llamado David, pero como fue el primer hombre que recibió un llamado formal, personal, entonces estamos hablando como de Abraham. Mira, es interesante hablar de Abraham porque hay una gran enseñanza en ese pasaje bíblico de Abraham. Eri, Abraham, Dios no le dio, como tú dices, ese plan totalmente detallado. De hecho, le dijo, mira, tu pueblo va a ser llevado cautivo, pero ellos no van a morir ahí. Cuando yo los saque de ahí, van a durar 400 años. Y cuando yo los saque de ahí, ellos van a salir con grandes riquezas. Abraham murió y nunca vio el propósito, pero el propósito se cumplió. Dios cumplió la promesa que le había dicho a Abraham. Eri, ¿qué te quiero decir? Hay un momento en nuestras vidas, Eri, momentos difíciles, que es cuando nosotros pedimos un plan completo, el paquete completo, cómo va a ser, cómo es que, por dónde irnos, que damos una señal, damos una respuesta, Eri. Y hay a veces que en esa parte donde estamos esperando, Eri, que Dios haga lo que tenga que hacer, que nos dé el plan, Eri, a veces nos pasan cosas muy difíciles. Vamos a darle otra pregunta a nuestro hermano Leo, y es con respecto a lo que mencionamos brevemente antes, y es el llamado de Dios, Padre. Precede a una relación. Dios te llama antes de tener una relación contigo, o tú primero tienes un acercamiento con el Señor y luego Él te da la asignación. Cuéntame de eso. Bueno, Eri, yo te podría decir que Dios no puede tener una relación contigo antes del llamado. Dios podría, porque todo va a depender en la mentalidad como tú ves la palabra relación. Porque en la mentalidad occidental, cuando tú ves la palabra relación, tú ves algo abstracto y teórico. Pero en el concepto hebreo tú lo ves como algo funcional y práctico, haciéndote entender que la relación no se define por un sentimiento, sino por una acción o un pacto o una lealtad. Lo que quiero explicarte con eso es que cuando Dios te llama, realmente que comienza la relación contigo, muy estrecho de mano contigo. Antes de Dios comienza a tener un trato contigo, porque todo va a depender en el contexto como tú veas la palabra relación. Si lo ves desde la mentalidad occidental, entonces será divorciado totalmente en la mentalidad oriental, porque son dos puntos muy diferentes. Porque para la relación, para la mentalidad oriental, como te estuve explicando, es una acción que no tiene que ver con un sentimiento. O sea, lo que te quiero explicar es que Dios primeramente trata contigo y luego cuando ya tú te afinques en el llamado, Dios comienza a relacionarte y comienza a llamarte amigo. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Entonces, hay algo que pudiéramos citar, quizá pueda respaldar eso, y es el llamado a Samuel. Por ejemplo, Dios antes de digamos, tener el acercamiento con Samuel como profeta, primeramente lo llama por su nombre. ¿A eso que tú te refieres? Claro, Dios siempre te va a llamar por tu nombre, Él. Y es algo que nosotros hemos venido en la transmisión constante hablando del nombre, porque en el nombre está el llamado y la tarea que tú viniste a realizar. Y eso es tan fuerte que, como yo te decía, la palabra nombre, que es la palabra Shem, también viene de una palabra que es Neshama, que tiene que ver con el alma superior. Y el alma superior, dicen los rabinos, que en el centro del alma está incrustado tu nombre. Entonces, todo es un aglomerado, Eri.
Entonces también cuando Dios te llama, tú tienes que entrar en obediencia. Y la palabra nombre, que Shem, también viene de una palabra que es Shemal, que tiene que ver con escuchar. Y quienes escuchan a Dios son sus hijos, ¿me entiendes? Viene de una palabra Shamar, que tiene que ver con proteger, cuidar. Entonces cuando Dios te marca, te sella y ya Dios te ve como su hijo, entonces Dios te protege y te cuida, Eri. Pero todo está radicado en el nombre. Primero Dios te llama. Dios te llama siempre. Y luego te da la asignación. Te da la asignación. O sea, desde que Dios te llamó en ese nombre, está todo el paquete ahí. El nombre trae el paquete, Eri. Y Lo de la relación que precede o sucede al llamado, ¿cómo es el asunto? Primeramente, ¿hay que relacionarse con Dios para luego entrar en el llamado o el llamado va primero? no, porque Dios va teniendo trato contigo. Hay gente que están en el mundo, Eri, desbaratado, y Dios lo está llamando. Porque Dios tenga una conversación contigo, no quiere decir que Dios tenga una relación contigo. Nosotros no, hay gente que tú ves y conversa con ellos, pero no quiere decir que hay una relación, una estrechez. Y hay gente que están haciendo la obra de Dios y no tienen una relación con Dios. Podría ser, Eri, porque recuérdese que hay un verso que dice: apartado de mí, hacedores de maldad. Yo no lo conozco y siempre estuvieron trabajándole a Dios. Es cuando tú te desconectas de la fuente total, Eri. Yo creo que para dejar un mensaje ya al pueblo, porque tú acabas de decir que hay gente que están ahí y haciendo la obra de Dios y que al final del día no tienen una relación con Dios, y eso da pena, Eri. Pero yo quiero decirle a alguien que está en el suelo, a alguien que está pasando por circunstancias muy difíciles y que está viendo esta entrevista, y es como le decía a los muchachos fuera de cámara cuando venían en el vehículo, que aunque el barro, Eri, se dañe en el proceso, eso no define el resultado. Si siempre y cuando la intención del alfarero es volver a tomar ese barro y trabajarlo otra vez, porque la forma final nunca nace del barro, sino de la voluntad de Dios. Mira, algo que quisiéramos mencionar para el cierre es lo que tú decías de que hay personas afuera, quizás están en el mundo y quizás quieren hacer algo para Dios y están limitados, están bloqueados, no saben si lo que está dentro de ellos, lo que ellos portan puede servir para la obra de Dios o lo que Dios quiera hacer con ellos. Hay muchas veces que escuchamos hablar de Pablo con respecto al llamado al ministerio, pero pocas veces escuchamos hablar de Lidia. En los Hechos 16 habla de esta mujer que era una empresaria que vendía púrpura, era un tejido, una tela muy cara, y con esa empresa ella mantenía la obra, mantenía la iglesia y apoyaba financieramente el ministerio. El llamado de Lidia, ¿qué tú puedes decir? Es que, Eri, tú ves como esa mujer mantenía el ministerio todo con todo lo que ella vendía. Así hubieron mujeres que mantenían a Jesús con sus bienes. O sea, esas mujeres estuvieron específicamente, nacieron específicamente, Dorca, todo, nacieron todas, nacieron específicamente para esa función. Tal vez no tienen nombre. Y el ministerio de finanzas. No, porque ese fue el propósito de vida de ellos. Mantener el ministerio de Jesús, mantener el ministerio de Pablo. Y nacieron para ese propósito, porque el asunto es conocer tu propósito, la tarea, la función que tú viniste a realizar a esta tierra. Ahora bien, Ricardo, mi hermano que está detrás de cámara, cuando tú conoces y ya tú has cumplido tu propósito, entonces, ¿qué Dios te da? Lo pesado. Dios te da lo pesado, lo que tú tuviste antes de que tú estuviese aquí en este mundo. Y eso fue lo que dijo Jesús. Jesús, cuando terminó todo, que dijo: yo he acabado la obra que tú me diste a hacer, ahora glorifícame
con la gloria que yo tuve antes de que el mundo fuese. ¿De cuál gloria Cristo está hablando? Cristo, porque la gloria de Dios no hay una palabra exacta, es una palabra indeterminada. Los exégetas, los profesionales, la gente, los eruditos, no han podido como describir la gloria de Yahweh. ¿Por qué? Porque es tan inmenso, no hay forma como hablar de su gloria. Entonces lo que hicieron fue que buscaron palabras paralelas para ver cómo pudieran describir la gloria. Y por eso que tú ves que el salmista David dice que la gloria era como un escudo. Y Job dice que la gloria es como un arco. Entonces, al final de cuentas, lo que ellos utilizan son armamentos de guerra de aquel entonces, y los armamentos de guerra son muy pesados. Entonces, ellos llegaron a la conclusión, a entender que la gloria era algo muy pesado. Entonces, si tú cargas gloria, entonces tú estás cargando algo muy pesado. Por eso que yo dije, pero venga acá, Jesús nunca le dijo, Padre, voy a levantar un muerto hoy y necesito gloria. Ahora, cuando él le acabó la obra, dijo, dame la gloria que yo tuve antes. La gloria, wow, Dios mío, la gloria es tremendo la gloria. La gloria es sumamente poderosa, pero es para el final. Pero Moisés vio la gloria de Dios y Eri, hablar de gloria, de Cabot, es algo sumamente poderoso. Tú quieres ver gloria, acaba la obra que el Padre te encomendó hacer. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y recuerda, Eri, que el llamado no es simplemente tú eres pastor, eres evangelista, eres maestro, no. El llamado es cumplir con la función, la tarea. Y tratar de entender cuándo tú culminaste esa tarea. Y tratar de entender cuál es la tarea. Porque si el Padre te encomendó una tarea y hoy, en este día, domingo 7 de junio, tú no cumpliste con esa tarea, entonces tú no te vas a encontrar en el calendario de Dios. Estuviste ausente. El día tras día tenemos que cumplir con esa tarea porque no sabemos ni la hora ni el día que el Hijo del Hombre vendrá por su pueblo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Eso fue otra parte de delicia. Amén. Ven, Mackenzie.